Una de las series más famosas del mundo es Juego de Tronos. Además, esta serie se rodó en parte también aquí en Navarra. Todavía recordamos el rodaje en las Bardenas Reales. Lo que más nos ha llamado la atención es el profesor catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra, José Francisco Alenza, decida estudiar todo lo que tiene que ver con el derecho y la justicia en esta serie. La verdad que nos ha llamado muchísimo la atención y aquí tenemos el libro del profesor José Francisco Alenza en el que pues nos permite viajar de una manera muy especial en esta serie, Juego de Tronos. Profesor Alenza, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo surge este interés por la serie Juego de Tronos y sobre todo por buscar todos esos escondites jurídicos y todos esos aspectos que tienen que ver con el derecho y la justicia? ¿Cómo surge el interés? Bueno, llevamos unos años en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra desarrollando un programa llamado LIDER, de Literatura y Derecho, donde nos fijamos en la dimensión jurídica que tienen las grandes obras de la literatura, de la manera que, junto con los estudiantes, releemos esos libros y analizamos los aspectos jurídicos, la problemática de justicia que suele haber en este tipo de libros. Y bueno, siendo esta historia de la serie de televisión y también de los libros de George Martin, pues una historia épica, gigantesca, donde se recrea un mundo pues muy completo, pues vimos que podía ser una oportunidad para analizar esa dimensión jurídica, para analizar problemas que, aunque estén situados, ubicados en un mundo fantástico, medieval, pues sin embargo son problemas muy humanos y muy de la actualidad, y vimos que podía ser divertido, ameno y a la vez pues muy ilustrativo. Hombre, la verdad que qué gozada de clase tiene que ser esta, ¿no? Nada de solo los libros tan potentes de derecho, sino que, bueno, acompañado el texto jurídico, desde luego, con imágenes de televisión y de cine, pues entiendo que la clase es muchísimo más divertida. Pero ¿cuál es la cuestión jurídica primordial de esta serie, profesor? Bueno, la primordial, efectivamente, la que alimenta todo el desarrollo dramático de la historia, es quién debe reinar en ese reino, en esos 7 reinos unificados. Por eso es muy emblemático la figura del trono, y además la historia comienza cuando ha habido una rebelión, cuando se ha puesto en cuestión la legitimidad tradicional y bueno, hay un secreto que amenaza precisamente a la legitimidad de los herederos aparentemente legítimos, y de repente se produce una convulsión tremenda y empiezan a aparecer distintos candidatos, y esa es la principal cuestión, digamos, la de determinar a quién le corresponde por ley y también por justicia reinar sobre esos 7 reinos. Exacto, ¿no? Bueno, apasionante historia. La necesidad de poner frenos al poder, la igualdad, la no discriminación, también son temas cruciales en Juego de Tronos. La visión que se da del derecho y de la justicia es una visión muy negra, muy pesimista, ¿no? Y creo que se puede interpretar como asomarnos a ese precipicio o a ese mundo distópico en el que no nos gustaría estar, un mundo en el que el predominio es el que imponen los poderosos, la fuerza bruta, y no la fuerza del derecho, la fuerza de la razón, de la justicia, ¿no? De ahí la necesidad de, como tenemos en nuestros actuales estados de derecho, el establecimiento de unos poderes públicos, pero que a su vez tienen unos frenos, tienen unos límites y a su vez unos controles, ¿no? Asimismo, pues nos refleja un mundo absolutamente fraccionado desde el punto de vista jurídico, un mundo estamental, un mundo clasista, y donde existe una enorme discriminación de distintos sectores de la población, desde, bueno, por supuesto, los pobres respecto de los poderosos, respecto de la nobleza, las mujeres, los discapacitados, los extranjeros. Entonces la igualdad, la vulnerabilidad, las cuestiones medioambientales también, por supuesto, ¿no? Cambio climático, que es temas de hoy en día, vamos, totalmente, absolutamente, ¿verdad? El suceso más impactante en Juego de Tronos es la injusticia o la injusta ejecución de Ned Stark, ¿verdad? A partir de ahí, ¿qué reflexión merece esa injusticia? ¿Qué desarrollo tiene? Y también en el ámbito de la justicia y el derecho, ¿con qué nos quedamos? Bueno, precisamente creo que uno de los elementos, algo que desenvuelve la tensión soterrada que existía entre los grandes familias nobiliarias, los Stark y los Lannister, es cuando precisamente Ned Stark, actuando como mano del rey,
dicta una sentencia por la que condena y ordena el apresamiento de la mano derecha de los Lannister, Sandor Clegane la Montaña, ¿no? Esa sentencia, por tanto, es muy importante porque ya pone las cartas sobre la mesa y ahí ya se desenvuelve claramente ese juego de poder que existe, falleciendo el que intenta operar y jugar a ese Juego de Tronos con justicia y con honor, resulta que no son las armas apropiadas y es ejecutado además como traidor a la corona. Y a partir de ahí se produce la Guerra de los Cinco Reyes, aparecen, como digo, distintos candidatos a suceder al rey que había muerto también, a Robert Baratheon. Bueno, el fracaso moral y el triunfo del pragmatismo moral está presente claramente en la serie, ¿no? Sí. Parece que es el reino de Maquiavelo, ¿no? El de los pragmáticos, el que son capaces de jugar con cualquier tipo de arma y el fin de obtener ese poder justifica los medios. Hombre, es un triunfo según como lo veamos, ¿no? Muchas veces es un triunfo, muchas veces es temporal, porque vemos que algunos que están arriba resulta que luego pues no se consolidan en ese poder, y es un triunfo quizás efímero o irreal, ¿no? También depende de lo que cada uno entienda por triunfo, ¿no? Porque los Lannister durante mucho tiempo están aparentemente triunfando en ese Juego de Tronos, pero vemos sin embargo que a nivel personal son unos infelices, ¿no? No son amados por sus súbditos, no son amados por sus personas más cercanas, están amenazados continuamente por traiciones, solamente es ese miedo y la fuerza brutal lo que les sostiene en el trono. La religión también muy presente en la serie y por tanto en el libro. Sí, hay varias religiones, ¿no? La de los dioses antiguos, la religión, digamos, oficial, la de los 7 dioses. Hay otra oscura religión, digamos, maniqueísta, donde hay un dios de la luz que viene a luchar contra ese rey de la noche. Bueno, hay también cierta tolerancia religiosa. Dentro de las pocas libertades y derechos que se reconocen en Poniente, pues uno es el de la libertad religiosa. Y bueno, también sale se plantea un poco esas relaciones que tiene que haber entre la religión y el poder, ¿no? Sí. John Nieve, que podría ser o compararse a Al Gore, el presidente de Estados Unidos, desde el 93 hasta el 2001. Ajá. ¿Por qué? Bueno, ese es un juego muy curioso que realiza una profesora que ha realizado el 4º capítulo precisamente sobre el cambio climático y donde atribuye una serie de roles de los personajes de la serie con personajes de la actualidad, ¿no? Y el papel que han jugado en esa defensa convencida de la necesidad de luchar, en nuestro caso contra el cambio climático, en la serie de luchar contra esa amenaza que viene del frío y que es la muerte, ¿no? La destrucción de la civilización. Sí, las leyes no son muy relevantes, ¿no?, en el ordenamiento de Poniente. Es un ordenamiento muy alegal, no existen muchas leyes escritas, pero sí que es una sociedad que rezuma el derecho, porque cada persona, cada sujeto tiene atribuido un papel del que es muy difícil salir, ¿no? Sin embargo, vemos que no hay leyes escritas, no hay juristas, no hay, digamos, académicos, no hay decanos de derecho, no hay catedráticos que estudien las leyes y que intenten mejorarlas. Y eso nos aboca a que al final el derecho es un derecho muy poco refinado técnicamente, cruel, poco humanitario y fácilmente manipulable por los poderosos. El derecho a un juicio también está ahí presente, ¿eh? Interesante también para analizar esto en estos tiempos, ¿no? Sí, esa es una de las clásicas escenas, ¿no?, donde en un par de ocasiones los justiciables que están sometidos a un juicio ven que no van a obtener justicia y en último extremo pues invocan ese derecho a un juicio por combate. Eso existió en la Edad Media, las ordalías y los duelos judiciales y responde a ese derecho pues muy primitivo, ¿no? Y refleja esa sensación de que, lo dice uno de los personajes, de que en ese mundo de Poniente no hay justicia y tiene que procurársela cada uno por sus propios medios, ¿no? Sí, un estudio de la condición humana en tiempos pues bastante desequilibrados, convulsos, podríamos decir. Sí, hay quien ha dicho efectivamente que refleja un poco la situación de cambio que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel europeo y a nivel estatal, de cambio, de crisis, donde todo se cuestiona, donde el futuro se observa con cierto pesimismo, donde se desprecia el derecho y a los juristas también, está ocurriendo en la realidad, y que precisamente yo creo que hay algunas lecciones que podemos aprender, ¿no?, como la necesidad de estar unidos para afrontar las amenazas globales,
actuales, como es la del cambio climático. Claro, ese cuestionamiento, ¿no?, al que estamos asistiendo del mundo judicial, ¿no?, de poner en duda, ¿no?, muchas veces las decisiones que quizá décadas atrás nunca se hubieran puesto en duda. Eso también está presente, ¿no?, en la serie y en el análisis pormenorizado que se hace. Claro. Sí, el poder, en este caso el poder político, su ansia fundamental es seguir teniendo cada vez más poder y se resiste a ser controlado. Y claro, venga el control del derecho, venga del estamento judicial, el poderoso se resiste, ¿no? Ya se llame Trump, ya se llame, bueno, pues no voy a poner más ejemplos nacionales, que tenemos algunos, pero bueno, eso ha ocurrido ahora y ha ocurrido en la Edad Media y ha ocurrido siempre, ¿no? Esa resistencia del poder a ser controlado, ¿no? Esa tendencia al absolutismo, ¿no?, a la falta de seguridad jurídica, ¿no? El derecho, una de las pretensiones que tiene es establecer una paz social, una paz jurídica sobre la base de la seguridad jurídica, ¿no? Y esa seguridad jurídica implica que el poder tiene unos límites que no debe franquear. Y otro de los puntos que también me llama la atención, ¿no?, la posibilidad de convertirse o ser héroes desde lo cotidiano. Sí, yo no quería acabar el libro con esa visión negra, pesimista, y entonces en el último capítulo, en el séptimo, porque tenían que ser 7, ya que hay 7 reinos, 7 dioses, pues analizo algunas de estas lecciones, ¿no? Y efectivamente creo que una de las lecciones es que se puede ser héroe. Hay personajes que no sé si son los triunfadores o no, desde mi punto de vista sí, pero cumpliendo su misión se sienten realizados y además son personajes que responden a una idea de justicia y de hacer lo que se debe hacer. Pues nos quedamos con todas estas claves, pilares fundamentales de la serie y también de este libro que firma el profesor Alenza, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pública de Navarra, que está teniendo muchísimo éxito, ¿no? Es muy interesante el planteamiento. Profesor, muchísimas gracias. A vosotros, y nos encantado. quedamos con esta frase: no hay justicia en este mundo, así se dice, ¿no?, en la serie Juego de Tronos. Nos da para una conversación larga, ¿eh? Para reflexionar. Todo lo que tiene que ver con la justicia. Gracias, de verdad, y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues nos quedamos con este libro, que es un regalo, ¿eh? Se lo aseguro. Y seguimos.